El Instituto Nacional de Ciberseguridad, como todos sabéis, está haciendo un trabajo impresionante, llevando la concienciación y la seguridad informática a todos los rincones del país, trabajando codo con empresas para ayudarlas a mejorar su seguridad, pero también con usuarios y con ciudadanos. Tenemos la suerte hoy de contar con uno de sus representantes, Francisco Pérez Bes, secretario general de INCIBE. Es licenciado en Derecho, cuenta con más de 15 años de experiencia en asesoramiento jurídico en actividades de negocio. Es sin duda uno de los más destacados expertos en España sobre la regulación jurídica de las nuevas tecnologías. Su currículum también es muy extenso, así que por daros algunos datos destacaremos que es miembro de la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española y de su sección de Derecho de la Ciberseguridad, profesor honorífico de Derecho Administrativo por la Universidad de León y autor de varios libros, entre ellos también sobre ciberseguridad. Así que muchas gracias por acompañarnos. Paco, estamos deseando escucharte. Un fuerte aplauso para Francisco Pérez Bes, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación en primer lugar y sobre todo por la vuestra presencia aquí para escucharme. Voy a intentar hacer una aproximación a la gestión del riesgo desde nuestro punto de vista, desde INCIBE. Como sabéis, INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, es un organismo que depende de la Secretaría de Estado para el avance digital. En consecuencia, dependemos del Ministerio de Economía. Perdonadme que no dé muchos datos, pero como estamos en silencio electoral, voy a intentar moderar también mi discurso, como podéis comprender. Pero bueno, bromas aparte, voy a intentar daros una aproximación desde nuestro punto de vista a lo que nosotros percibimos como lo que debe ser o lo que es la gestión del riesgo en temas relacionados con la ciberseguridad. He intentado hacer un enfoque también muy dirigido al tema de negocio, al tema de empresa, que entiendo que es el más interesante para vosotros. Y bueno, en este sentido voy a intentar daros una visión lo más rápida posible. No sé si podremos recuperar tiempo en vuelo, pero bueno, como vamos con un poquito de retraso, pues voy a intentar ser lo más ágil posible en una materia que no es fácil, como sabéis. Entonces, en primer lugar, el primer mensaje que quería lanzar es que cuando estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de muchos aspectos y uno de ellos, quizás más importante, es que es un tema de seguridad nacional. Es decir, muchas veces no le damos la importancia que tiene la ciberseguridad porque al final nos afecta a nosotros como usuarios, como ciudadanos, como profesionales, como empresa, pero si tenemos una visión global de lo que tiene que ver la ciberseguridad, muchos de estos riesgos están conectados precisamente para convertirse en una amenaza a la seguridad nacional de los estados y de los países y por lo tanto debemos tomarnos esto muy en serio. De hecho, una de las muestras de ver la sala llena es que veo que el negocio también de los gestores de riesgos en este sentido está creciendo, más que va a crecer, con algunas referencias que voy a hacer a continuación y por lo tanto creo que estamos trabajando en la buena dirección. No obstante, y como habéis visto en las sesiones anteriores, todavía queda mucho por hacer, pero desde luego no podemos olvidar que el tema de ciberseguridad es un tema crítico y un tema que debe ser analizado y tratado también como una amenaza a la seguridad nacional. De hecho, por eso existe una estrategia de ciberseguridad nacional que depende de la estrategia de seguridad nacional. Esta primera estrategia, o la estrategia actualmente vigente, se publicó en el año 2013, es decir, ya han pasado 6 años. Normalmente la recomendación es que cada 5 años se renueve una estrategia de seguridad nacional y en 2019 pues sí que os puedo adelantar que se está trabajando y esperamos ver pronto una nueva estrategia de ciberseguridad nacional donde se establezcan las bases y los objetivos y los principios rectores que deben seguir toda la actividad pública pero también privada en las materias relacionadas con la ciberseguridad. Aquí os pongo algunos de los ejemplos de estos riesgos y amenazas que el Departamento de Seguridad Nacional identifica en su estrategia. Como podéis ver, son temas complicados, pero también evidentemente luego está la parte privada y la parte de ciudadano a la que también me voy a hacer referencia a lo largo de mi charla. Aquí no os asustéis, hay mucha letra, pero lo que he hecho es transcribir literalmente el objetivo cuarto de la estrategia de ciberseguridad nacional, que me va a servir un poco de base sobre la cual construir el discurso que voy a hacer en los próximos minutos. Como podéis ver, y señalado en rojo, la propia estrategia de ciberseguridad nacional se preocupa por la parte privada, si le podemos denominar de esta manera. Es decir, ya nos está haciendo referencia que esto no es un tema eminentemente público, no es un tema donde las administraciones públicas tengan que cargar con este peso, sino que es una labor compartida. Es decir, también el sector privado, también el ciudadano, tiene una responsabilidad en todo lo relacionado con la estrategia de ciberseguridad nacional. Por eso la propia estrategia hace referencia a que las empresas deben ser conscientes de su responsabilidad, el objetivo de intentar trabajar para garantizar la confianza del consumidor. Debemos promover una sólida cultura de ciberseguridad en nuestras organizaciones y para ello tenemos que empezar por los individuos que las componen. Habla de conciencia, habla de confianza, habla de reducción al mínimo de la exposición a los riesgos, habla de gestión eficaz de estos riesgos, habla de cultura de ciberseguridad y, en definitiva, de sensibilización, concienciación, formación, educación en estos temas de ciberseguridad.
no tanto ciberseguridad, a mí me gusta más hablar de seguridad de la información, ¿vale? No estamos hablando únicamente de aspectos técnicos, olvidémonos, es una parte muy importante, pero sobre todo el objetivo fundamental es proteger la información que está alojada en estos terminales y en estos elementos técnicos, que son los que estamos protegiendo también con estas actividades o con estas herramientas tecnológicas. En este sentido, desde nuestro punto de vista, toda la gestión de un riesgo relacionado con la ciberseguridad en lo que a la protección de la información se refiere tiene que ir dirigida a la protección de los siguientes activos, que los agrupamos en tres. En primer lugar, debemos trabajar a través de estas medidas para proteger la confidencialidad de esta información. Es decir, que esta información que nosotros manejamos, que nosotros alejamos, custodiamos y nos responsabilizamos de ella, solo debe estar accesible para aquellas personas que nosotros queremos que tengan acceso. Aquí, a partir de aquí, pues podemos establecer una serie de medidas, como puede ser el diseño de la arquitectura de mis sistemas a través de una serie de permisos mínimos, para que esa persona únicamente pueda acceder a la información a la que tiene necesidad de acceder, y por lo tanto no diseñemos el sistema de nuestra organización de manera que cualquier persona pueda estar accediendo a información que no le corresponde o información sensible de esta compañía. Esto, evidentemente, como veis, no es un riesgo de un chico con una capucha desde la frontera con Ucrania, esto es un tema de cultura, de gestión de la propia empresa. Estamos hablando de gestión de riesgos y este es un riesgo, es decir, que una persona tenga acceso a información a la que no debe tener, pues evidentemente es un riesgo organizativo, es un riesgo empresarial, un riesgo que es cuantificable y que debemos gestionar. El segundo gran grupo estaría todo lo relacionado con la protección de la integridad de esa información. Es decir, esta información tenemos que conseguir que permanezca inalterada, sin manipulaciones externas. Por ello, pues podemos utilizar herramientas. El cifrado se está convirtiendo en una herramienta muy importante para proteger tanto la confidencialidad como la integridad y, por lo tanto, debemos trabajar también en la línea adecuada para lograr este objetivo. Y, en tercer lugar, el tema de disponibilidad. La información debe estar accesible cuando así se requiera. Nos hemos encontrado muchas amenazas últimamente, y sobre todo el año pasado, con tema de ransomware, que lo que hacía precisamente era evitar este acceso libre a través de esta disponibilidad libre a la información que estábamos custodiando. Esto nos obliga a diseñar también nuestro sistema y nuestra arquitectura de organización de manera que podamos tener planes B. Es decir, si el canal que utilizamos normalmente para acceder a esta información se ve bloqueado, se ve alterado de alguna manera a través de un riesgo, a través de una amenaza como puede ser un ransomware, por ejemplo el caso de WannaCry del año 2017, pues evidentemente debemos tener alternativas para poder seguir accediendo a esta información y por lo tanto evitar el riesgo de la interrupción del negocio que tanto daño nos podría hacer. Con esta imagen lo que quiero trasladar, lo que quiero transmitir es que, a lo que me refería anteriormente, perdón. Es decir, no estamos únicamente hablando de grandes amenazas y de grandes ciberataques, sino que también la ciberseguridad la debemos incorporar dentro de nuestras organizaciones a nivel cultura, a nivel educación del propio empresario, del propio profesional, del propio trabajador. Es decir, que en este caso es un chiste y por lo tanto el ejemplo es un poco extremo, pero derramar el café sobre el ordenador evidentemente es un riesgo para la seguridad de la información, pero perder un USB en un taxi es un grave riesgo si no tiene una contraseña adecuada o la información no va cifrada. Si perdemos el teléfono móvil, pues tenemos un riesgo de ciberseguridad para nuestra organización y por eso es tan importante esta concienciación y esta fase de prevención a la que luego voy a incidir con un poquito más de detalle. Dicho esto, entrando ya un poquito en el asunto, en el aspecto en el que me quería centrar, vamos a ver un poco la evolución del riesgo para que nos demos cuenta desde el punto de vista de la ciberseguridad o de la protección de la información, qué elementos podemos identificar como amenazas o qué principios debemos tener en cuenta a la hora de proteger esta información. Para nosotros el riesgo evidentemente es la proximidad de un daño. Comentaban en la mesa que me precedía este apetito al riesgo. Podemos modular qué riesgo podemos gestionar dentro de nuestra organización, podemos decidir si queremos asumir más riesgos o queremos asumir menos riesgo. En ocasiones esto es fácilmente gestionable porque depende de nosotros, pero cuando el riesgo depende de un factor externo es cuando, y bien decían los ponentes anteriores, esta gestión realmente se hace muy complicada. Para poder identificar estos riesgos tenemos que sentarnos a pensar y creo que es uno de los elementos o uno de los aspectos relacionados con la ciberseguridad donde desde nuestra óptica más hay por trabajar. Es decir, todavía no estamos suficientemente concienciados, no digo el aforo, digo la sociedad en general, la empresa en general, para sentarse a pensar, para sentarse a reflexionar qué tipo de organización son, qué amenazas están afectando a esta organización, qué riesgos, por lo tanto, están asumiendo sabiéndolo o sin saber y a partir de aquí poder implementar
implementar las medidas de seguridad necesarias para poder minimizar esta amenaza, por lo tanto, para poder reducir el nivel de riesgo que se está intentando gestionar. La ciberseguridad, uno de los mayores problemas es que desconocemos o muchas veces no entendemos las amenazas que nos están afectando. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer un esfuerzo para poder comprender, para poder entender, para poder interpretar las amenazas que tenemos durante nuestro día a día. Vemos únicamente la punta del iceberg, vemos cuando aparece un virus WannaCry, cuando aparece un virus de la policía, cuando aparecen phishings, cuando aparecen campañas de scam o de fraude, pero evidentemente tenemos que ser conscientes de que nuestra empresa, por sus propias características y por su propia idiosincrasia, tiene unas amenazas específicas por parte bien de grupos organizados criminales, por parte de los competidores, por parte de personas que quieren intentar acceder a esos sistemas de información. Es decir, debemos entender bien ese ecosistema para poder empezar a gestionar los riesgos de una manera eficaz, ¿vale? Aquí también quería dar un mensaje, es decir, no solo estamos hablando del riesgo del dato, sé que ahora mismo en la sociedad estamos hablando mucho de la protección de los datos de carácter personal, como consecuencia de la reciente aprobación del Reglamento General de Protección de Datos en Europa y la adaptación en España a través de la antigua LOPD. Es decir, no solo estamos hablando de protección de datos personales, no solo existe la Ley Orgánica de Protección de Datos, hay luz más allá del RGPD. Es decir, hablemos de protección de la información en su conjunto, dentro de la cual la parte de protección de datos de carácter personal es muy relevante, pero hay muchas más cosas que proteger dentro del ámbito de la ciberseguridad. Por tanto, tenemos riesgo del gestor de proyectos, tenemos una serie de riesgos que también debemos ser capaces de identificar para poder gestionar adecuadamente. La parte mala es que estos riesgos, estos ciberriesgos, estas ciberamenazas son totalmente cambiantes. Es decir, una vez hagamos todo el ciclo de gestión de ese riesgo, vamos a tener que comenzar de nuevo. Esto pues es bueno para nosotros, porque al final si nos dedicamos a esto, es verdad que en los próximos años vamos a tener mucho trabajo, porque nunca acabamos de gestionar un riesgo telemático, una amenaza de ciberseguridad. Siempre tiene que estar actualizando, siempre tenemos que estar modificando los factores. Os voy a poner un ejemplo. El virus WannaCry es un ransomware que lo que hace es cifrarte tu ordenador, por lo tanto no puedes acceder a la información que se encuentra alojada en los ficheros que están dentro de ese sistema. Lo que hacen es pedirte un rescate en bitcoins y a partir de aquí el cibercriminal se sienta a esperar a recibir este tipo de contribución monetaria. ¿Qué ocurre? Uno de los problemas que tenían los ciberdelincuentes es que la gente no utilizaba bitcoins, no sabía lo que eran los bitcoins, no entendían cómo comprar bitcoins y eso para su negocio pues era un inconveniente. Con lo cual modificaron un poco el vector de ataque y dijeron, ¿para qué me voy a complicar yo la vida cifrando los ficheros de un ordenador que tiene medidas de seguridad y pidiendo en bitcoins un rescate a gente que no sabe lo que son los bitcoins? Pues ahora lo que están haciendo es el criptohacking, es decir, ha evolucionado este ransomware de manera que una vez toman el poder de la capacidad de computación de tu ordenador, lo que hacen es minar criptomonedas sin tú darte cuenta, con lo cual tú como usuario sigues trabajando con cierta normalidad en ese terminal infectado, pero no tienes el inconveniente de que tu información haya sido cifrada. Lo que están utilizando es tu ordenador o tu terminal para minar criptomonedas y enriquecerse igualmente. Con lo cual, si estamos muy preocupados por el ransomware, que debamos estarlo, lo que no podemos es olvidar este tipo de elementos, este tipo de evolución también, y la capacidad de modificar, de evolucionar de este riesgo, en este caso una amenaza que procede de una actividad delictiva. Respecto del riesgo, si al final lo entendemos como multiplicar la probabilidad por el impacto, desde el punto de vista de probabilidad es muy difícil gestionar porque una vez conectemos cosas a Internet, la probabilidad de sufrir algún tipo de incidente de seguridad, no solo digo ataque, de incidente de seguridad en general, es muy alto. Es decir, a menos que tienda a cero, cosa que es muy complicada, gestionar la probabilidad es difícil. Podemos reducir esa probabilidad de sufrir un incidente de seguridad implantando medidas como pueden ser temas de prevención, ¿vale? Luego haré referencia a este tipo de medidas y incidiré mucho en ellas. Con eso conseguimos reducir ese riesgo. Es decir, si un empleado de mi organización no hace clic en ese enlace que me mandaba ING esta semana para actualizar mis datos, pues conseguimos reducir el riesgo de sufrir un phishing. Donde sí podemos gestionar de una manera más activa es en el impacto que puede sufrir este incidente en mi organización. Y aquí sí que tenemos capacidad para gestionar temas, por ejemplo, relacionados con la comunicación, ¿vale? Estamos preparados para salir a la calle y gestionar una crisis de comunicación o de reputación, como explicaba antes Ramsés. Pues es un elemento muy importante, es decir, al final la percepción que tiene la sociedad del éxito o fracaso de mi gestión como empresa es también una parte de este riesgo de ciberseguridad, es decir, es el día después, es el día de mañana, cómo voy a gestionar
esta imagen que estoy trasladando al exterior, especialmente cuando el legislador me está empezando a decir, oiga, comunique usted a sus clientes y comunique usted al regulador que ha sufrido un incidente de seguridad. Con más o menos complicaciones, como imagino que muchos de vosotros sabéis, porque habéis esbozado una pequeña sonrisa, ¿no?, a la hora de notificar este incidente al regulador. Pero desde luego toda esta transparencia al final nos va a obligar también a adoptar medidas relacionadas con el impacto que va a tener este incidente de seguridad desde el punto de vista de ciberseguridad. Una vez hablado y comentado el tema del riesgo, pasamos al daño. Respecto del daño, debemos ser conscientes a qué daños nos podemos enfrentar como consecuencia de un riesgo de ciberseguridad. Aquí os traigo un ejemplo que me llama mucho la atención, porque este listado no me lo he inventado yo, este listado está puesto por el legislador europeo en el propio Reglamento General de Protección de Datos, cosa que es ciertamente curioso que un legislador se atreva en la propia norma a establecer un listado con posibles daños que él considera que puede causar una brecha o una fuga de información personal. Me llama la atención, eso significa que el legislador está terriblemente preocupado por las consecuencias que pueda tener una mala gestión de ese riesgo, en este caso en concreto de la protección de la información personal, pero como veis hay elementos que ya conocíamos pero que destaca, como la usurpación de identidad, la discriminación, estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de pérdidas financieras, estamos hablando de daño para la reputación, es decir, el propio legislador ya sabe que si no hacemos bien las cosas, uno de los daños que podemos sufrir es este. Y por lo tanto, pues también tenemos que ser conscientes de cómo vamos a enfrentarnos a un daño de esta naturaleza. Pero claro, esto no queda así. Es decir, vale, una vez sufrimos el daño, ¿cómo computamos este daño? No solo a efectos internos, sino también a efectos jurídicos. Es decir, qué indemnización, cómo el juez va a computar la indemnización que yo esté solicitando como consecuencia de un daño causado o provocado por un incidente de ciberseguridad. Claro, aquí estamos hablando de conceptos tan indeterminados como el tiempo de inactividad forzosa, es decir, cómo computo yo, empresa, el tiempo que he tenido, el tiempo de interrupción de mi negocio como consecuencia de un ransomware, como consecuencia de un ataque de denegación de servicio o como consecuencia de algún otro tipo de amenaza. ¿Cómo computo, cómo calculo yo los costes económicos del propio ataque? A lo mejor los elementos materiales, si soy capaz de cuantificarlos, luego guardo unas facturas, pero, por ejemplo, ¿cómo cuantifico yo la pérdida de datos? ¿Qué indemnización reclamo yo como consecuencia de una pérdida de datos? ¿Cuánto valen esos datos? ¿Cuánto vale mi reputación de cara al exterior? Estos son elementos que debemos empezar a reflexionar sobre ellos, porque evidentemente este es el paso siguiente a sufrir un daño como consecuencia de una gestión del riesgo, en este caso ineficaz. O incluso, ya nos vamos un poco al extremo, pero no tanto, es decir, el tema de pérdida de vidas. También ponemos el ejemplo, siguiendo con el tema de WannaCry, en Reino Unido tuvieron que interrumpir operaciones porque bueno, pues hay hospitales, en este caso hay quirófanos, con terminales, con elementos conectados a Internet. Por tanto, una amenaza de esta naturaleza lo que obliga es a interrumpir operaciones como consecuencia de no poder garantizar la seguridad de las herramientas médicas que están utilizando para llevar a cabo operaciones. Y por lo tanto, esto pone en riesgo vida. Las posibilidades que existen de hackear un marcapasos, como consecuencia de ello, poner en riesgo la vida de determinadas personas. Pues bueno, ahí también tenemos que hacer una reflexión sobre cuánto cuestan estos daños, cómo calculamos los daños derivados de un ciberataque. Y a partir de ahí, evidentemente, se nos abre ya la vertiente legal, es decir, qué responsabilidad tenemos como consecuencia de que se haya provocado un daño, como consecuencia de no haber gestionado adecuadamente un riesgo. ¿Vale? No digo que no lo hayamos hecho, solo digo que se puede haber hecho mal o de una manera ineficaz o de una manera no suficientemente adecuada para el regulador o para el legislador. Por lo tanto, aquí también tenemos que empezar a valorar el riesgo de la responsabilidad empresarial y personal de este tipo de situaciones. Y estamos hablando de responsabilidad civil, a lo mejor de mi compañía, por no haber implementado las medidas de seguridad adecuadas o eficaces, desde luego se han demostrado que no lo han sido, y por lo tanto no haber sido capaces de atacar o de paralizar o de minimizar el impacto que ha tenido este tipo de ataque. Podemos estar hablando de responsabilidad incluso de los administradores de esa compañía que no son capaces de acreditar que han implementado y que han invertido en medidas de seguridad, técnicas eficaces y efectivas, y por lo tanto, bueno, desde el punto de vista jurídico también se nos abre pues, un área muy interesante a reflexionar sobre qué responsabilidad está asumiendo ese directivo o ese empleado y a partir de ahí poder implementar medidas que protejan o que garanticen este tipo de responsabilidad, minimicen esta responsabilidad. Puede haber ciberseguros, puede haber algún tipo de elemento que debamos implementar dependiendo evidentemente de la tipología, de la naturaleza de nuestra compañía. Todo esto que acabo de comentar
sale o proviene de la normativa actualmente vigente y que está viniendo desde Europa, ¿vale? Ahora lo veréis. El Reglamento General de Protección de Datos ya habla de esta obligación de implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas. La directiva NIS, a través de su transposición por el Real Decreto Ley 12/2018, cuyo reglamento se está desarrollando en la actualidad, también introduce la obligación del empresario de introducir y de implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas y eficaces. La Ley de Secretos Empresariales también nos obliga a proteger este tipo de información, la Directiva de e-Privacy también, es decir, estamos en una sociedad absolutamente conectada, donde toda la información está digitalizada y a partir de aquí todas las medidas de protección que implementemos tienen que ir destinadas a garantizar esa información, la custodia adecuada de todo este tipo de información. Aparte de la normativa, nos encontramos estrategias, como pueden ser la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que también establece e incluye una serie de obligaciones a estos efectos. Puede haber planes diseñados por el Gobierno, como estaba el de confianza digital, o como puede haber unos nuevos que puedan surgir en el futuro. También la empresa puede estar sujeta a códigos de conducta, donde ella misma se autoobligue a implementar una serie de medidas adicionales al mínimo que establece la ley. Las normas de calidad también nos obligan a implementar este tipo de medidas a efectos de gestionar estos riesgos. Hablamos de las normas UNE, con ISO, el Esquema Nacional de Seguridad, todos los que tengáis implementados el esquema va en esa dirección. Y no solo eso, es decir, también nos obliga a exigir a nuestros proveedores, dentro de esa cadena total, también exigir a nuestros proveedores que implementen a su vez este tipo de medidas. Es decir, esto no solo queda dentro del ámbito de la esfera empresarial propia, esto excede de esta esfera empresarial y por lo tanto también afecta a terceros, ¿vale? Incluso puede llegar a afectar a los propios clientes. Como ejemplo de lo que estoy contando, por ejemplo, si nos vamos al artículo 25 del Reglamento General de Protección de Datos, que se basa en el considerando 83, como veis ya nos dice que, y es un matiz importante que nunca mencionamos, pero dice, teniendo en cuenta el estado de la técnica y el coste de la aplicación, es decir, no nos está diciendo invierta usted millones en tecnología, dice, oiga, pues dependerá de quién es usted y dependerá del estado de la técnica. Entonces, por lo tanto, no nos preocupemos por eso, pero sí que nos obliga a implementar medidas técnicas y organizativas. El reglamento dice apropiadas. La verdad que es un concepto jurídico indeterminado, pero habla de apropiadas. Para determinar si han sido apropiadas o no, pues evidentemente tendremos que comprobarlo, tendremos que garantizar, comprobar que son eficaces y evidentemente si fallamos en eso y hemos tenido un incidente de seguridad es que no han sido apropiadas. Por lo tanto, debemos tener eso en consideración. ¿Cómo podemos comprobar que son apropiadas? Bueno, me imagino que habrá gente que os dedicáis a la auditoría, que os dedicáis al pentesting, al hacking ético y que sabéis que se pueden realizar ataques controlados internos para garantizar que las medidas que esa organización ha implementado pues son por lo menos apropiadas. Y si nos vamos, en este caso, al artículo 16 de la directiva NIS, es decir, de la ley, de la nueva directiva, el legislador también utiliza esta frase, pero lo explica de una manera un poco distinta. Dice que deberán adoptar los terminales o las entidades que se vean afectadas por la aplicación de la ley, medidas técnicas y de organización, pero aquí dice adecuadas y proporcionadas para gestionar esos riesgos, ¿vale? Habla de adecuación y de proporción o de proporcionalidad de estas medidas, ¿vale? Y evidentemente no solo dice implemente usted estas medidas, dice compruebe usted que estas medidas son eficaces y por tanto esté usted en disposición de acreditar al regulador de que estas medidas funcionan, con lo cual ya no basta como antiguamente en el documento de seguridad de la LOPD poner tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo que decir tengo esto, lo he probado y funciona, estoy analizando los riesgos, estoy analizando las debilidades, es decir, un trabajo continuo, un trabajo permanente, un trabajo a largo plazo. Y de ahí, bueno, pues la necesidad de reflexión, insisto, de todas las organizaciones, de decir, bueno, esto nunca acaba, es decir, terminamos el ciclo de gestión de riesgo y volvemos a empezar, porque ha cambiado el escenario inicial que yo estaba viendo y por lo tanto identificaba una serie de riesgos. Cuando estos riesgos han cambiado, este escenario ha vuelto a cambiar y por lo tanto tengo que volver a comenzar este tipo de gestión y este tipo de análisis, ¿no? Y esto es la parte buena, pero también es la parte mala. Dentro de estas medidas técnicas y organizativas a las que me obliga el legislador para gestionar los riesgos de ciberseguridad, tenemos dos caminos. Podemos implementar medidas preventivas o podemos trabajar también en las medidas de carácter reactivo. Respecto a las medidas preventivas, tienen mucho que ver con esta cultura de ciberseguridad dentro de las organizaciones, ¿vale? Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer para ir mejorando esta cultura de ciberseguridad en mi organización? Pues debemos empezar a formar al empleado, debemos empezar a formar y a concienciar a nuestros directivos. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos MOOCs gratuitos, es decir, no tenemos tampoco que hacer grandes inversiones. En INCIBE, por ejemplo, hemos diseñado itinerarios
interactivos, adaptados al tipo de organización y al sector profesional en el que se encuentra esta organización para concienciar a estos empleados. Podemos diseñar planes directores. Tenemos una oportunidad interna de llevar a cabo buenas prácticas que también podemos vender al exterior como responsabilidad social corporativa, como temas de calidad, como al fin y al cabo buenas prácticas, y mejorar y generar esa confianza en mi cliente, que es lo que me decía la estrategia de ciberseguridad nacional. Podemos llevar a cabo acciones de concienciación, el famoso awareness que todos utilizamos. Pues podemos desarrollar también una serie de guías, campañas de concienciación, campañas de información dentro de mis organizaciones, dentro de mi sector profesional, dentro de mi territorio geográfico, dentro de un especial grupo de personas, por ejemplo, por edades. Podemos dedicarnos a los menores, podemos destinar esta información a la gente mayor, que no está familiarizada con las nuevas tecnologías. Tenemos un kit de concienciación, por ejemplo, también en INCIBE, que os puede ayudar. Sensibilización, podemos realizar simulacros, ¿vale? Desde el punto de vista del simulacro, quizá los ciberejercicios sean los más conocidos, que es un tema muy técnico, donde los hackers se reúnen para hacer competiciones. Eso realmente es imprescindible, es fundamental, pero también desarrollamos simulacros a nivel organizativo. Es decir, imagino que todos los que trabajáis en un edificio habéis hecho simulacros de incendio. Imagino que el primer día que lo hicisteis, si hubiese habido un incendio de verdad, pues posiblemente no estuviéramos aquí, porque el primer día es un desastre todo. Pero cuando llevamos varias veces, poco a poco nos vamos dando cuenta de que la cosa empieza a funcionar un poquito mejor y nos coordinamos mejor, esperando que el día que llegue este incidente, pues los riesgos se hayan reducido a un nivel aceptable. Pues también hagámoslo, es decir, sentemos en una mesa a nuestro director general, director jurídico, el director de comunicación, el director financiero, el director de TI o el director correspondiente, y pongámoslos un ejemplo delante. Oye, nos ha ocurrido esto, tenemos una brecha de seguridad, ¿qué hacemos? Y veréis que muchas organizaciones todavía no están suficientemente bien coordinadas para poder reaccionar de una manera eficaz y rápida ante un incidente. Pues todo esto tiene que ver con la gestión del riesgo en materia de ciberseguridad. Y evidentemente, si todo esto falla, pues aquí sí el sector público se ha preocupado también de invertir una serie de recursos para poder prestar un servicio público para todas las organizaciones, ciudadanos y administraciones públicas que puedan haber tenido un incidente de seguridad, para que puedan acudir de una manera gratuita al CERT. Tenemos 3 CERTs en España a nivel oficiales. Está el CERT del Centro Criptológico Nacional para Administraciones Públicas. Todo lo que no sea Ley 40/2015 cae dentro de la competencia del INCIBE CERT, es decir, ciudadanos, empresas, infraestructuras críticas también, y si son temas de defensa, pues nos iríamos al mando conjunto de ciberdefensa. Pero bueno, también son elementos que debemos tener en consideración y a los que podemos acudir, ya os digo, insisto, de manera gratuita en cualquier momento, para que nos ayuden a gestionar un incidente de seguridad dentro de nuestra organización o a nivel particular, como usuario, como consumidor. También tienen una serie de servicios, prestan una serie de servicios a toda la sociedad en general, con lo cual también debemos tener identificado que existe en España un CERT al que podemos acudir, pero debemos saber cómo hacerlo. Y también es trabajo nuestro identificar y tener claro cuál es el procedimiento que debemos seguir para poder acudir al CERT y, por lo tanto, gestionar esta información de una manera rápida, de una manera eficaz y, por lo tanto, intentando que el daño potencial que se me puede haber causado en mi organización como consecuencia de un ciberataque pues sea el mínimo posible y poderme recuperar de la manera más rápida. Y tengo muchas más cosas que contarles, pero no tengo más tiempo, así que quedo a su disposición. Si alguna vez necesitan alguna cosa, estaría encantado de poderles ayudar. Gracias por la atención. Siento no haber sido más espectacular explicándoles ciberataques complejos. Creo que no es el mundo en el que vivimos, para eso hay otras personas. Pero nosotros en nuestro día a día debemos ser pragmáticos, debemos tener las cosas claras, debemos reaccionar con rapidez, con seguridad, con rigor. Y por lo tanto yo creo que al final la ciberseguridad en este foro debe entenderse como un elemento más de negocio y no tanto como una cosa de películas y de hackers. Muchas gracias.